hay situaciones de hoy día que no han ocurrido previamente. O sea, el mundo siempre ha tenido guerra, pero en estos últimos 10 años el mundo ha estado en conflictos bélicos, porque cuando entramos en esas líneas así, sin filtro, sin evaluación, podemos llevar un mensaje de histeria colectiva que no es el mensaje de la iglesia. Hay griegos ortodoxos de estos sirios que los arrodillaron y los ejecutaron por creer en Cristo. Sí. ¿A dónde tú crees que van a ir? Exactamente. ¿A un purgatorio griego ortodoxo o van a ir al reino de los cielos? Que los avivamientos en muchas ocasiones también traen persecuciones. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría estar con ustedes en Escuela de Pescadores una vez más. Hoy nuestro tema es escatología. Hablar de escatología es saber que vamos a enfrentar algunos desafíos extraordinarios. La gente quiere que se les responda desde la óptica escatológica, cuándo se acaba el mundo, cuándo Cristo regresa, qué va a pasar en los últimos tiempos, cuáles son las señales del fin. Y a través de los años ha habido gente que se ha aventurado a establecer fechas, se han aventurado a establecer lugares. Hemos escuchado todo tipo de cosas sobre el tema escatológico. Confío en que este podcast le cautivará, y no solo le cautivará, sino que responderá algunas de nuestras interrogantes. Para hablar sobre el tema de la escatología, hemos invitado al doctor Magdiel Narváez. En otras ocasiones, cuando ha estado con nosotros, les he dicho que el hermano Magdiel Narváez es abogado de profesión, es predicador de este evangelio, maestro de la Biblia como llamado, como ministerio, ha sido profesor universitario y en seminarios teológicos, y me parece que está preparado para conversar un poquito con nosotros acerca de los temas escatológicos. Doctor Magdiel Narváez, ¿cómo está? Pastor Pavón. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias al Señor. Estamos bien. Siempre que viene a Escuela de Pescadores nos emocionamos. Y yo me siento bendecido por la invitación, créeme que sí. Gloria a Dios. Este fin de semana tuvimos nuestro aniversario en la iglesia local. Hago así, porque aquí detrás está Capilla del Rey. Correcto. La gente dirá, ¿por qué él está haciendo así? Bueno, porque estamos aquí grabando en un estudio junto a Capilla del Rey. La experiencia fue hermosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Así fue una bendición estar con ustedes. Hacía tiempo que no compartíamos a la misma vez. Nos encontramos con Carlos Seize, que es un gran amigo nuestro. Sí. Y fue una experiencia bonita, de verdad. Bien bonita. El doctor Peter Burgos. También estuvo con nosotros. Estuvo por ahí. Bueno, distintos hermanos. Pastor Germán Mercado de Orlando, Roberto Mercado de Puerto Rico, los mercados. Sí. Bueno, mucha gente nos acompañó. Tuvimos un tiempo lindo. Escatología contemporánea. ¿Qué es eso? La escatología es, o se define en muchos ambientes teológicos, como una rama dentro de la teología que se dedica a tratar de estudiar, entender, interpretar, explicar todos aquellos textos que están vinculados con la frase de los últimos tiempos, los últimos días, el fin de los tiempos. Escatón prácticamente significa el final, últimos tiempos, logía de conocimiento, el conocimiento de los últimos tiempos. Y dado que el texto bíblico hace referencia a tiempos del fin, a tiempos finales, a ciclos que se cierran, pues se requiere entonces darle un poco de atención a este tipo de narrativa distinta a otras expresiones que existen en el texto bíblico. Sin pretender intentar llevarlo a definir cosas, pero la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los tiempos
inclinaciones, tendencias en estos temas escatológicos divergentes, unos apuntando en una dirección y otras en otra. Hombres ardientemente comprometidos con su posición. ¿Cuánto afecta eso a la iglesia y por qué la escatología parece enamorar a todo el mundo? Sí. Es interesante, ¿no?, ese planteamiento. Vamos a ponernos en tiempo y espacio en unos cuantos aspectos. Para una persona que vivió el tiempo de la Reforma Protestante, cuando la Iglesia Católica decide desatar la Inquisición, el que vive ese tiempo piensa que está en la gran tribulación. Tiene que pensarlo. Porque su vida corre peligro por su fe. Y entonces ve el papado como la gran ramera, la persecución tipo anticristo, la sangre de los mártires. Así que cuando suma y resta todos los elementos, dice, este es el fin. Y uno, si lo entiende desde esa parte histórica, le puede dar un crédito diciendo, ellos lo vivieron. Ellos lo vivieron. Así que, partiendo de ese ejemplo, existen muchos momentos en la historia donde la persona que vive el momento puede pensar que está viviendo tiempos escatológicos, tiempos del fin, tiempos, como llaman algunas personas, apocalípticos. Y por ejemplo, esa figura que de seguro todo el mundo debe concluir que es el anticristo. El anticristo, obviamente. Alguna cosa así. Seguro. ¿Dónde está la peligrosidad? La peligrosidad está en que yo, que estoy un tiempo posterior a ese, quiera interpretar el tiempo de ellos como el exacto tiempo apocalíptico o escatológico conforme al texto bíblico. Quiero creer que esto que dice aquí la Biblia se refiere a esto que está ocurriendo en este año. Ahí está ese peligro. Y eso ha ocurrido siempre. Siempre. ¿Y está ocurriendo hoy? Hoy está ocurriendo más que nunca. La gente se siente persuadida por la escatología porque hoy, precisamente en el siglo XXI, la información corre sin filtros. No hay elementos éticos que controlen y digan, esto no es verdad, esto es cierto. No hay estructuras para hacer evaluaciones más correctas, más certeras, sino que un video X puede correr y rápidamente quienes lo reciben se lo creen y de automáticamente ponen el sello de validación. Estamos en el final de los tiempos. Las señales se están cumpliendo. Esto que pasa en el Medio Oriente, este es el fin. Ya el anticristo se tiene que revelar. Tan pronto ocurren esas expresiones, entonces da paso a que personas quieran poner fechas, quieran autoproclamar individuos. Pues si este es el final de los tiempos, fulano de tal es el anticristo. Y esta estructura es la gran ramera. Y esta va a ser la bestia. Y el chip es la marca. Y entonces todos, porque yo me voy a incluir todos, nos sentimos atraídos, ¿verdad? A mirar esto con calma. Pero de vez en cuando, yo por lo menos he decidido poner un freno para ser más responsable con la iglesia. Porque cuando entramos en esas líneas así, sin filtro, sin evaluación, podemos llevar un mensaje de histeria colectiva que no es el mensaje de la iglesia. Provocar un desastre. Sí, lo provocamos, se provoca. Interrumpo este podcast para comentarle algo muy importante. La biografía autorizada de G.J. Ávila, un libro que me honro en decirles, soy el autor, ya está corriendo por todo el mundo hispanohablante. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico. Lo tiene en las librerías cristianas, en las librerías no cristianas y lo puede encontrar a través de las redes sociales. Amazon y algunas otras empresas que venden a través de las redes sociales lo tienen. Es un libro especial. La vida, el ministerio, cuento milagros maravillosos que usted no va a leer en ningún lugar. Más de
150 personas entrevisté y comparto aquí el Gille que ellos conocieron. Adquiéralo hoy. La persona que pone fechas o la persona que interpreta que fulano es y ese fulano se murió ayer y ya se me acabó, los 10.000 libros que vendí los pueden echar a la basura porque no es Hitler el anticristo, o no es el papa, o no es el presidente tal. ¿Qué responsabilidad tiene la persona que descubre que cometió error para con la iglesia? Primero, yo creo que es altamente recomendable ver y leer estas líneas bíblicas que son la base de la cual nosotros no deberemos salirnos. Si Cristo ya estableció que el día y la hora nadie lo sabe, quítese el asunto de la fecha de encima. Porque si Él mismo lo dice. Cualquier persona que esté estableciendo fechas para la venida de Cristo, octubre, día 7, año tal, ¿esa persona está violando ese versículo? Sí. Una sana interpretación. Una sana interpretación, porque puede estar, y hay gente que lo está explicando de una forma, ¿verdad? Como que no lo están violando. Sí. Porque él dijo, el día ni la hora, pero no hablo de la fecha. Y eso es jugar con el texto, porque la realidad es que el Señor no nos mandó a eso. 1. 2. El texto implica nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo, solo el Padre. Y lo segundo es que el que lo hace, ¿verdad? Que yo no estoy juzgando a nadie, pero el que lo hace tiene que asumir responsabilidades. Porque tiene que contestar las preguntas. Si tú escribes, predicas, proyectas, que estás seguro de esto, que hiciste los cálculos habidos y por haber, que es esta fecha, y esa fecha pasa, tienes que responder. Tienes que responder porque estás llevando a gente que cree en lo que tú dices, que patrocina lo que tú hablas, te respalda. Y de momento, pues decirle, pues no, es que hubo un cálculo que está equivocado. O sea, no es bueno. No es bueno para la iglesia, no es bueno para la imagen de la iglesia frente a las demás personas. Y la misión nuestra está en Mateo 24, que es predicar este evangelio en el mundo entero. No nos llamaron a nada más. O sea, la profecía más importante del final de los tiempos que recae sobre la iglesia no es ni siquiera evaluar si cuántas lunas rojas hay, ni cuántos mares se van a levantar. Es predicar el evangelio a todo el mundo para que entonces venga el fin. Eso es lo que dice el texto. Desde el punto de vista ahora positivo, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia la escatología? ¿Cuán importante es? La escatología brinda un esquema sobre un sinnúmero de profecías que han de cumplirse para evaluarlas como señales de que el fin se acerca. Las señales no son el fin, son las señales. O sea, si yo estoy a 50 metros de un semáforo que se torna rojo, yo lo estoy viendo desde antes. Entonces yo voy a detenerme. No me detengo debajo del semáforo, vengo ya de camino reduciendo. La señal me anticipa lo que ha de venir. Y es bueno mirar entonces con calma las señales, no para asustarnos, no para crear pánico, no para insistir en el miedo sobre la gente, sino para prepararme, vigilar, predicar. O sea, yo no puedo concebir que haya un pueblo cristiano que sepa que hay unas señales, que esto en algún momento va a tener un desenlace conforme al texto bíblico, y yo no le hablo a mis hijos de que se preparen cuando esto pase. Sí. Algunas de esas señales en estos días están ocurriendo que debemos mirar hacia allá de alguna forma y decir, eso indica que va a pasar algo, que viene. Sí, cuando yo veo las señales, ¿verdad?, sobre
los asuntos de los terremotos, el hambre, los cambios climatológicos, todo esto que de alguna forma u otra el texto no lo aporta. Y al otro lado veo lo que está pasando a nivel del mundo. Yo no quiero decir que categóricamente esta es una señal, pero sí lo voy diciendo, bueno, esto hay que mirarlo, Prestemos atención. prestándole atención, porque si es la señal, estamos cerca. Si no, habrá una más adelante. Pero es para estar pendiente, porque sí están ocurriendo cosas que yo te puedo decir en un análisis histórico. Hay situaciones de hoy día que no han ocurrido previamente. O sea, el mundo siempre ha tenido guerra, pero en estos últimos 10 años, el mundo ha estado en conflictos bélicos de mayor número en términos de alcance, proporciones, territorios y países que en los años anteriores de la humanidad. Cuando dice que la ciencia se aumentará, en los últimos 50 años, la ciencia se disparó. Pero astronómicamente, no matemáticamente, astronómicamente, mucho más que en todos los años de la humanidad. A niveles de que ya estamos con la inteligencia artificial a un nivel hasta desconocido y misterioso para los mismos seres humanos de cuánto podemos hacer con todo esto. Pues entonces, ya vamos viendo una tendencia de que la humanidad ha empezado a experimentar en menos tiempo, más corrido, situaciones que antes no experimentaba. Claro, si uno intenta trasladarse, si pudiese uno desvestirse de lo que he experimentado y lo que he visto, si se va a la época en que se inventa la imprenta, pues uno tiene que decir, este es el tiempo. Porque lo que está sucediendo es increíble. Antes en una piedrita uno escribía, en un pergaminito, pero ahora una imprenta está enviando la noticia a todo el mundo y ahora todo el mundo la sabe. Estamos en el fin. Exacto. Entonces, descubren América. Esto, ahora le damos la vuelta al mundo. El mundo es redondo, no es plano. La ciencia se disparó. Encontramos la cura de... Se encontró la penicilina. Entonces, en cada época, Hitler ya, ahí está. La Primera Guerra Mundial, si hay una guerra mundial, definitivamente Cristo viene. Bueno, una Segunda Guerra, no, ahora sí. y en cada época hemos tenido alguna razón para... Siglo XX, ¿qué es esto? Comenzamos a caballo y terminamos llegando a la luna. Qué impresionante, la invención del avión. No, ahora sí. Ya ahora volamos. No, esto es único. Esto no había sucedido nunca en la historia. Entonces, cuando yo veo las cosas que están sucediendo hoy, digo, sí, indica algo, pero cuidado, no se aventuren a seguir profetizando porque los anteriores se equivocaron. Correcto. Y se equivocaron sobre la misma base. La marca que deja eso en la iglesia, en el creyente, que se abocó a repetir lo que alguien dijo y ahora siente que hizo el ridículo, siente que me falló el gran profeta. Y el mundo cuando nos mira tiene que decir ese poco de locos. La iglesia es marcada. Nos pone en una situación precaria. Esa es la palabra. Porque si escatológicamente yo quedo mal, y eso es lo que el mundo va a recordar de mí, automáticamente me van a rechazar el mensaje del Evangelio. Por asociación. Por asociación. Esta gente están todos locos. Yo ahí no me voy a meter. Eso no puede ser verdad. Y eso es porque creen en la Biblia. Entonces, todos los argumentos... Si esto es falso, aquello también. Claro que sí. A veces sistematológicamente, o sea, sistemáticamente. Y ahí es que tenemos un gran peligro. Porque todo lo bueno que se puede hacer mediante el mensaje del Evangelio va a quedar sacrificado y crucificado por todo lo malo que estamos hablando sobre la escatología. Narváez, las implicaciones para la iglesia cuando
abusamos, de cuando nos excedemos en, cuando lo que parece, digo que es, no digo simplemente pareciera, no, establezco, esto es, ¿cierto? Esa es la parte que hay que corregir básicamente o esencialmente. El hacer expresiones categóricas en vez de hacer expresiones de posibilidad. Bueno, hermano, estoy sumando y restando. Pues yo podría hacer un vaticinio ahora mismo, decir, bueno, hermano, estoy sumando y restando que una de las posibles consecuencias o resultados de la crisis del Medio Oriente pueda ser la paz que todo el mundo está esperando hace tiempo. ¿Y por qué tú dices? Bueno, porque en algún sitio se van a entrar a cantazos y se van a acabar. Y esto tiene que parar. Y al parar va a venir todo el mundo, alto al fuego, vamos a fumarnos la vida para la paz. Firmemos un documento. Firmemos un documento y suscribamos el acuerdo. Entonces, cuando hablen de paz, entonces que vendrá el guerra y destrucción. Pues eso es posible, es una posibilidad. Pero yo no puedo decir, hermano, eso que está pasando hoy categóricamente es la señal que estábamos esperando y no se diga más. Si esto dura 3 años, en 3 años Cristo viene. Ahí me estoy metiendo en una camisa fuerte porque yo no tengo esa certeza y tampoco tengo una base de interpretación bíblica tan precisa que me pueda dar la razón con respecto a esta interpretación analítica que yo estoy haciendo. Se ha hablado en estos procesos bélicos, Irán, Irak, otros países árabes, Estados Unidos, Israel, algunos han hablado de que podrían en cualquier momento dirigir un cohete, una bomba, digamos, al domo, al famoso Claro. Golden Dome. Y no falta quien dice, bueno, eso va a suceder ya y ahí vamos a construir el templo. Y esa es la señal. Sí. Y cuando eso pase, Cristo está cerca. Sí, porque siguen construyendo sobre un supuesto. Y sobre un supuesto que puede muy bien ser un video de inteligencia artificial disparando cohetes al domo. Sí. Y no ser real. De hecho, hay un video circulando ahora mismo y yo hablé con una amistad de Israel y me dice, no, eso no está pasando, Miguel, eso es inteligencia artificial. Entonces, de eso yo vengo construido todo y ya hay gente que me dice, sí, porque la maqueta del templo está, eso se va a construir, ya tú verás qué va a pasar. No. Pero ahora yo te pregunto, ¿hay algún texto específico que diga que se va a construir el tercer templo? No lo hay. Entonces, adiós. ¿Y qué pasó aquí? Entonces empiezan las conjeturas otra vez. Y hay que tener cuenta con eso. Mucha cuenta, porque eso se presta para confundir, manipular, desorientar la gente. La gente a veces lucha por unas cosas que creen acá que donde están pasando ni siquiera la están tomando en consideración. ¿Sabes? Se hace fuerte la situación de verdad. Lo es. Entonces, ¿cuál es el enfoque más apropiado que hay que darle a la escatología para que provoque en nosotros lo que se supone que se provoque cuando le damos una mirada a la escatología bíblica? Yo pienso, ¿verdad? En mi sentir, que a lo mejor hace 3 años atrás tú ves un video mío y está diciendo algo distinto a lo de hoy, pero es que he ido reflexionando sobre el asunto. Al día de hoy, yo pienso que nosotros deberíamos empezar por circunscribirnos en el mensaje de la iglesia primitiva o la primera iglesia. La realidad inminente de que Jesús va a regresar. Y eso no es un mensaje negativo. No lo es. Eso no es un mensaje de terror. Tampoco. Debe ser esperanzador. Es un mensaje de esperanza. Que aquel en el que yo creo va a regresar por mí. No debe haber terror en eso. No es un mensaje de juicio. De juicio. Que hay
un elemento de señales que se puedan dar. Bueno, sí, pero afloran a eso. El fin es ese. Entonces yo no tengo que tener miedo ni a las señales, ni al cumplimiento profético, porque eso lo que hace es que me está dando la expectativa de que el Señor está más cerca que antes. Yo escribí en el 2000 un libro que se llamó Secretos de Fe. Sin saber yo por qué razón, la editorial decidió traducirlo al inglés, al ruso y al ucraniano. Oh, Dios. Wow. Lo cierto es que de repente yo comencé a recibir invitaciones de Rusia y de Ucrania para eventos. Respondí a dos de ellas, a dos giras en Ucrania particularmente. Me marcó profundamente la conversación con los ancianos de la iglesia. Me marcó profundamente la conversación con un anciano, y este no anciano por ministerio, sino un viejito. Frente a su casa pasa la vía del tren. Y en la conversación, estos ancianos y este viejito me contaron tantas historias. Yo pasé horas oyendo historias. Los ancianos, acerca de la persecución, acerca de los cultos en las catacumbas, acerca de cultos que comenzaban a las 2 de la mañana para poder reunir 8 hermanos. Uno que llegara a las 2 de la mañana, otro que llegara a las 2:30, para estar juntos, abrazarse entre cucarachas y ratas y poder orar por la iglesia en silencio. Terminado una de las noches de culto, uno de ellos me dijo: yo sé que ustedes allá en América están impuestos al grito de amén y de aleluya, pero nosotros venimos de cultos en los que no se podía hacer ruido porque nos costaba la vida. Y me lo explicó así. Wow. Nosotros dejamos de adorar al Dios del cielo y comenzamos a adorar al Dios que estaba dentro. Así que el aleluya no era hacia afuera, sino hacia adentro. A ti te adoramos, a ti te adoramos. Un susurro a los oídos de Dios, me dijo el anciano. Era un susurro a los oídos de Dios. Y entonces me dijo, y cuando uno adora a Dios de cerca, ya no lo adora más de lejos. ¡Wow! Oh, wow. Esos fueron los mismos que me contaron de cómo tenían que tolerar que al pastor lo encarcelaron y ya nunca lo volvieron a ver. Que cuando volvieron a ver a otro le habían sacado los ojos, que a aquel lo habían cortado las manos para que ya no escribiera, cosas de esas. A mí me impresionaron. Y uno de ellos me dijo: a ustedes les preocupa mucho la gran tribulación, pero nosotros hemos vivido en ella. Hemos vivido en ella. Yo dije, aquí Obviamente. no hay nada más que hablar. Ellos tendrían que pensar, Cristo viene la semana próxima. O ven Cristo ya. O ven ahora mismo. Ni siquiera esperes a la semana próxima. Si el mensaje de la venida de Cristo no produce esperanza, lo estamos malinterpretando. No tenemos nada que aportar. Y esa experiencia que cuentas, ¿verdad? Significativa por demás. Yo añadiría de la forma complementaria la preocupación que en muchas ocasiones me surge cuando estoy escuchando hermanos de diferentes tradiciones tratar de mirar todo el espectro escatológico desde su exclusiva experiencia y deja afuera a los ucranianos y dejas afuera a los creyentes del Medio Oriente y dejas afuera a los chinos, los rusos, los turcos que están siendo perseguidos y dejas afuera a todos los misioneros que están ahora mismo adelantando el Evangelio, porque tú crees y piensas que la única experiencia vivencial escatológica que existe es la que tú estás viviendo. Pues no, la iglesia está en el mundo entero, tienes una suma de experiencias en todos lados. Y hay que considerarla toda.
Toda. O sea, cuando las personas me dicen, no, porque los cristianos que hay en el Medio Oriente, la mayoría son o católicos o griegos ortodoxos. Y, oye, pero espérate un momento. Hay griegos ortodoxos de estos sirios que los arrodillaron, los ejecutaron por creer en Cristo. Sí. ¿A dónde tú crees que van a ir? Exactamente. ¿A un purgatorio griego ortodoxo o van a ir al reino de los cielos? Entonces, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de escatología, de no ser limitantes en la exclusividad de la experiencia que yo tengo. Porque lo otro que también yo he visto es cómo se ha expandido el Evangelio. Yo tengo esta amiga judía argentina, Ruthie Gosen, vive en Israel, fue a la India con su esposo y su hija, y en una cruzada de Vishnu, Vishnu es una deidad india y hindúa, y todo el mundo por el medio, estos individuos la ven y como ven que no está participando, la llaman y se la llevan para su casa. Y entonces ella les pregunta, ¿y ustedes no participan de eso? Nosotros somos cristianos. En Delhi. Dice, ¿y cómo así? Para que ahí vienen unos misioneros cada 3 meses y nos predicaban el Evangelio y hemos creído en Cristo. Si tú no entiendes esas experiencias, si tú no entiendes la que usted acaba de contar con los ucranianos, si usted no entiende la que te acabo de contar con los del Medio Oriente, te estás quedando fuera del panorama de la iglesia a nivel mundial. Que Dios lo está considerando dentro del panorama escatológico que estamos hablando. Wow. Y abandoné la historia. Lo está abandonando. Me desconecté. Te desconecté. Y no descubro qué hay. Esperanza. Sí, señor. Tiene que provocar en nosotros el mensaje de Cristo viene. No porque quiera escapar, no es escapismo, pero ¿qué puede opacar esa realidad de cuando nos encontremos con Él? Eso me obliga a ir a un tema relacionado. La Biblia habla de ese momento y utiliza la expresión el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor en esta óptica pues escatológica? Es como un abanico de expresiones, desde Daniel hasta Juan. Sí, porque no es del Nuevo Testamento. No es Nuevo Testamentario, viene desde allá. El día del Señor, donde los profetas anuncian a Israel por tu desobediencia y por todo lo que has vivido, ¿verdad? Pues como que el anuncio es como que te vas a enfrentar al día del Señor. Es un día de juicio. Pero también el día del Señor para la iglesia primitiva era el domingo, que era el día de la resurrección, el día del Señor. Entonces, y para aquellos de repente, los que querían seguir guardando el sábado, alarían para su lado. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Y eventualmente se fue convirtiendo como en el día del cierre, el día donde el Señor va a aparecer. Y todos los asuntos van a terminar con Él dictaminando el juicio final de las cosas. Porque ese es su día, el día del Señor. Ese es su día. Wow. Y en su día, Él va a culminar todos los procesos que empezaron después de su resurrección. No hay que entenderlo como un día de 24 horas. No, puede ser un periodo, una época, una era. Eso debe implicar los que van a ser echados a la izquierda, los que van a ser echados a la derecha, qué va a pasar con aquellos y con nosotros. Sí. Porque interesantemente el asunto del tiempo en escatología no se mide en 24 horas. Se mide en el tiempo del mundo de la dimensión espiritual, que es no tiempo. Otra cosa. El tiempo de Dios, el tiempo de Dios. La figura de Cristo en ese ambiente escatológico, cuando el Hijo del Hombre regrese, esa segunda venida de Cristo. A mí me ha cautivado, yo creo que desde mi adolescencia. Iba a decir niñez, pero no sería fiel a la verdad.
pero desde la adolescencia, desde los años de escuela intermedia y escuela superior, esa pregunta de ¿hallará fe en la tierra? Y cada vez, a través de los años, esa pregunta como que se me va ampliando. En algún momento la pregunta solo significaba para mí, ¿estaré creyendo o estaré dudando? Pero ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué implica esto? Que la figura de Jesús, ¿cómo aparece en ese ambiente escatológico? El Hijo del Hombre es un título que surge en el Antiguo Testamento. Daniel le da un giro de que es una figura celestial que tiene poder divino. ¿Verdad? El mundo judío del cautiverio lo vio como este Mesías que viene de parte de Dios. Libertador. El libertador, el político, que va a devolver el esplendor del reino davídico y que lo va a establecer de tal forma que no va a tener fin. Entonces, cuando surge la figura de Jesús, las características las empiezan a ver si las parean. Conectando un poquito de acá y Sí. un poquito de allá. Y este tiene buen discurso, atrae gente, tiene poder. Oye, ese poder, porque el Mesías se supone que tenga poder para resucitar muertos. Sí, resucita muertos. Y ese poder tiene algo más. Bueno, le acaba de decir en la casa de este que bajaron el paralítico del techo que él puede perdonar los pecados. Porque el Hijo del Hombre, pues. Y entonces ahí empieza a encerrarse en términos cristológicos, haciendo un pareo entre la figura de Jesús con el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesús en su manifestación escatológica. Wow. ¿Por qué lo sabemos? Pues un análisis de los textos en los evangelios, especialmente los discursos escatológicos de Mateo y de Lucas, te hace ver que donde quiera que Jesús hace referencia al Hijo del Hombre, está hablando de tiempos finales. Wow. Cuando el Hijo del Hombre venga, rayará sobre el cielo de lado a lado. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y esto ocurrirá como en los días de Noé. Así mismo será el regreso del Hijo del Hombre. Todos los textos van dirigidos a un fin, donde esta figura tiene todo el poder. ¿Poder para qué? Para juzgar vivos y muertos. ¿Poder para qué? Para sentenciar las naciones. ¿Poder para qué? Para determinar el fin de las cosas e iniciar cielo nuevo y tierra nueva. Ahí se centra todo el poder en Cristo, porque si Juan dice que todo lo que es creado fue por Él y para Él, pues entonces todo lo que es creado puede ser juzgado por Él y para Él también. Y puede ser recreado nuevamente en una nueva dimensión. Por lo tanto, Jesús se hace una pregunta gigantesca, pero no para Él, para la gente. Esto va a ponerse de tal forma y manera que el día que yo regrese, la pregunta es si yo hallaré fe. Entonces nos ponemos aquí a mirar el panorama actual. Y no hay duda alguna que más allá de las luchas con respecto a la fe cristiana, el mundo está empezando a experimentar escepticismo. Escepticismo con los poderes políticos, escepticismo con la ciencia, escepticismo con los medios noticiosos, escepticismo con lo que va aconteciendo. Ya la gente empieza, pero eso es verdad, pero eso es cierto, pero eso lo dijo él, pero eso no es Photoshop, pero eso no es un montaje, pero eso no es una cosa que están inventando, pero y entonces yo podría ampliar el marco a decir que la tierra pudiera ir camino a un espectro de incredulidad sobre todas las cosas que por mucho tiempo dio por cierto, incluyendo la naturaleza del ser humano. Pero ¿este es un hombre o una mujer? Wow. ¿Es verdad que fueron a la luna o es un montaje? Entonces, ¿y es verdad que fue Cristóbal Colón el que vino o vino otro nombre de él? Que bueno, yo fui a España no hace mucho y me dijeron,
aquí están los restos de Cristóbal Colón. Y alguien dijo, ¿y los que están en Santo Domingo? No, ese es el hijo, Diego. Entonces tú dices, espérate, ¿a dónde estamos llegando? Sí. Y eso es algo interesante porque implica que si la iglesia predica lo que tiene que predicar, entonces ante un mundo de incredulidad, la iglesia tiene el mensaje certero. Y nos pone en una situación de desafío, de reto, de decir a la gente, sí, el mundo va camino a unas mentalidades de incredulidad, de escepticismo, pero seguimos creyendo que Jesucristo vive, resucitó y vuelve por lo suyo. El mensaje constante de la iglesia. Gloria a Dios. Debo ir cerrando este programa, este podcast. Supongo que usted debe tener un montonal de dudas, de preguntas, de interrogantes. Si le parece bien, le invito a que utilice aquí los comentarios, el área de comentarios, para dejar sus preguntas. Algunas de ellas intentaremos responder, las de otras le diremos, no sé, con toda transparencia. Pero si quiere, por favor, deje aquí sus comentarios. Le pido que le dé me gusta a este programa y que se lo comparta a otra gente. Para ir cerrando, hemos oído hablar por edades, por años, sobre un gran avivamiento. Parecería que la gente, o algunas personas, tienen la esperanza de que antes del fin, aparte de los juicios y aparte de la persecución y todas estas cosas y los juicios de Dios, la iglesia experimente algunos tiempos especiales. Un poco que los judíos se conviertan, un poco que al mundo entero le predicamos el evangelio, un poco que la iglesia se levante. ¿Hay algo en la Biblia que señale hacia allí, que alimente la esperanza, la idea de un avivamiento global? Literalmente no. Pero la gente usa la profecía de Joel sobre los ancianos, los jóvenes, los niños. Sin embargo, si el fin último que Dios persigue es que se convierta la mayor cantidad de personas, no es menos cierto que el ente que puede llegar a que eso sea factible con la ayuda de Dios es la iglesia. Y para que eso ocurra, tiene que haber una fenomenología. Tienen que resucitar muertos, gente que no tenía ojos, que le aparezcan los ojos, gente que estaban mancos, que le crezca el brazo, porque entonces la gente podría creer a pesar de la adversidad que puedan estar viviendo. De igual forma, tendría que decirle a todos los hermanos que nos están escuchando que los avivamientos en muchas ocasiones también traen persecuciones, porque no todo el mundo va a estar contento con que la iglesia esté predicando y avivándose y todo el mundo venga a la iglesia. Así que el target son estos líderes a los que Dios está usando. Lo que va a continuar después es que a consecuencia de esa persecución, más gente se va a convertir. Yo soy de ese pensar, que aunque no tenga una base bíblica sólida para presentarlo, tendría quizás en mi corazón el deseo genuino de que Dios lo considerara y ocurriera de tal forma, y yo estaría voluntario para estar en ese proyecto, y con solamente en mi corazón saber que las almas pueden venir a los pies de Jesús. Sería perder un escenario ideal para la proclamación del Evangelio. Así que mientras no sea posible, utilicemos todos los medios. Y que los avivamientos que han ocurrido, ¿verdad?, en los diversos escenarios, han ocurrido en medio de crisis económicas, políticas, bélicas. Sería absurdo pensar
que hay gran persecución, que hay gran ataque, que hay gran problema y Dios se queda con los brazos cruzados. No hay forma. No hay manera. No hay manera de pensar eso. No, Dios va a proteger, Dios va a cuidar, Dios nos va a acompañar en los procesos y debemos creer que Dios va a obrar de manera extraordinaria. Magdiel Narváez, qué gozo siempre tenerte en casa, participar aquí. Como dije la vez pasada que estuviste con nosotros, vienen muchas más. Pues yo estaré más que agradecido de esas invitaciones, por eso afirma mucho, ¿verdad?, de nuestra relación de tantos años de amistad ministerial y a la misma vez de lo que Dios está haciendo con cada persona. Gloria a Dios. Gracias por venir. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. aceptar la invitación. Dios te guarde. Amén. Ya sabes, aquí en la descripción del programa está la manera en que usted puede suscribirse para recibir trimestralmente es una revista digital, realmente un newsletter que se llama Proezas. Allí tenemos artículos, comentarios, anuncios, testimonios de lo que Dios está haciendo en las campañas y compartimos cosas íntimas de nuestro ministerio. Si quiere conocer más de lo que estamos haciendo, vaya allí a la descripción del programa y simplemente utilice, creo que es a través de WhatsApp, que puede usted suscribirse a este newsletter. Gracias por acompañarnos, un abrazo grande y continuaremos haciendo de estos podcasts cada semana. Un abrazo.